Muy buenas a todos, se nos terminó el Giro de Italia y hoy vamos a hacer un pequeño repaso a las 5 mayores decepciones para mí y las 5 alegrías que nos deja este Giro de Italia. Empezamos por las decepciones, empezamos en el número 5 con un ciclista que siempre esperamos algo más, aunque ya desgraciadamente creemos que, visto lo visto en este Giro de Italia, va a estar lejos de recuperar lo que fue. Es Egan Bernal, el colombiano, que aunque venía con esa intención de ser el líder de la clasificación general de Ineos Grenadiers, Netcompany Ineos, ahora pues se ha quedado lejos. Desde el primer día ya se le vio totalmente fuera de poder luchar cualquier cosa en la clasificación general. Es cierto que al final accedió a ese top 10, pero accedió más por rebotes que por piernas propias. Además, no ha rendido como podría esperar su nuevo jefe de filas en este Giro de Italia, Time Sagesman, salvo un día, el último día que pudo estar ahí en ese ritmo de los mejores para echarle una mano a Aresman, pues tampoco se le ha visto en buena condición. Así que una decepción para mí porque siempre, como digo, cuento con que después de ese gravísimo accidente que tuvo, que casi le aparta del ciclismo, casi le impide volver a andar otra vez, siempre valoramos todo lo que hace por volver, por luchar, pero desgraciadamente creo que la lucha por las clasificaciones generales pues ya se le ha quedado un poquito lejos. En el número 4 es un corredor del que a lo mejor tampoco esperábamos mucho al principio del Giro debido a los nombres que había, pero que echando la vista atrás a lo que había sido su preparación para el Giro había dejado unas muy buenas actuaciones. Estamos hablando del italiano Pinarello, el corredor de NSN que había brillado contra Adam Yates, por ejemplo, en O Gran Camino, en una carrera de preparación para este Giro de Italia en tierras gallegas, pues ha pasado desapercibido totalmente, ha pasado sin pena ni gloria en estos días del Giro y francamente desilusionante que a lo mejor no le metíamos claramente para que estuviese en la lucha por el podio del top 5, pero sí por lo menos estar ahí, aguantar el ritmo de ese segundo, tercer nivel de escaladores en este Giro, esa joven promesa italiana, y pues no ha estado, como digo, sin pena ni gloria para el ciclista de NSN, que además como su equipo, pues sí que es cierto que su equipo ha estado más voluntarioso para luchar los finales de etapa al sprint con Ethan Bergon y Corbin Strong, pero aún así tampoco les ha salido para nada bien este Giro y podemos también meterles dentro de las decepciones al equipo en general. En el número 3 tenemos a otro italiano, uno que venía con la aspiración de ser el máximo rival de Jonas Vingegaard y que al final entre las enfermedades y la falta de piernas, yo creo ya cuando pudo estar más recuperado o la desconexión mental en vista del mazazo que se llevó, pues Giulio Pellicciari no ha estado a la altura de las expectativas generadas a lo largo de la temporada hasta llegar a este Giro de Italia. Recordemos que en el Tour de los Alpes se paseó prácticamente junto a todo su equipo, hicieron lo que le dio la gana, básicamente, en esa carrera de preparación, pero que la enfermedad en un primer lugar y luego no estar apoyando, arropando lo suficiente a Jay Hindley, quitando un momento puntual ahí en la antepenúltima etapa, la etapa reina del Giro, a Jay Hindley, pues le ha pesado y le ha costado estar en el top 3 para mí de decepciones de este Giro de Italia. El top 2 es para un ciclista español, es para el ciclista de Movistar, para Enric Mas, que ya se llevó un palo bastante importante de su director Eusebio Unzué y que por mi parte también se lleva este top 2 de decepción del Giro de Italia porque aunque bien es cierto que sus actuaciones en el Tour no han demostrado lo buen ciclista que puede ser Enric Mas, porque yo estoy convencido que un ciclista que hace podio en cualquiera de las tres grandes está capacitado para luchar por lo menos dentro de un top 5 en las otras dos. Enric ya ha hecho podios en la Vuelta Ciclista a España, pero en el resto no ha estado a la altura. Pues creo que podía haber dado más como sus propias palabras dijeron.
al principio del Giro, él se presentó como un candidato firme a luchar por ese top 5 y no ha estado ni de lejos capacitado para ello, así que aunque muy voluntarioso, eso sí, de cara a una vez que se abandonó en esa clasificación general a conseguir triunfos de etapa, eso pues no puede valer con las palabras del principio del Giro. Aplaudimos el querer darle la vuelta a la situación, estuvo cerca de llevarse una victoria de etapa en una etapa que tampoco le iba muy bien a sus características, aplaudimos eso, pero tenemos que criticar que las expectativas, que aunque no todo el mundo le hubiese comprado, las expectativas él mismo las puso aquí y el rendimiento le ha traído hasta aquí. Así que el top 2 es para Enric Mas de estas decepciones del Giro. Y el top uno no es para un ciclista en concreto, no es para un equipo en concreto, es para la organización del Giro de Italia. ¿Y por qué? Porque a pesar de que hemos disfrutado de un gran Giro, vamos, en mi opinión, ha sido un gran Giro disputado, no a lo mejor por la victoria, pero eso no es culpa de la organización, eso es culpa de que no hay ningún rival a la altura de Jonas Vingegaard en esta edición y el que posiblemente lo pudiese estar estaba enfermo como Pelichari o se fue a casa como Adam Yates, pues la organización sí que tiene un debe que es que no puede dejarse tantísimos puertos de entidad fuera de una misma edición. Ni Mortirolo, ni Marmolada, ni Finsterre, muchísimos puertos que le dan esa dureza y esa espectacularidad al Giro, que aún así, insisto, por recorrido a lo mejor ha estado un poco más deslucido, la actitud de los ciclistas ha salvado ese deslucimiento del recorrido planteado por la organización y ya lo que sí que colma un poco más el vaso de decepción es la salida en Bulgaria con dos etapas de tres intrascendentes totalmente, cero luchadas por parte del pelotón, sabidas al sprint desde un origen y que es cierto que la tercera de ellas, la segunda que se planteó al sprint, tuvo algo de emoción porque los escapados pudieron llegar, fueron captados a 1 kilómetro de meta nada más, pero sobre el papel y tal y como se desarrollaron las etapas esas en Bulgaria y lo que ha sido luego el Giro de Italia de ahí en adelante, pues son un fracaso esas tres etapas, pero también entendemos que el dinero es poderoso, el Giro recauda una gran suma de dinero por llevarse su carrera fuera, muy lejos de Italia y pues bueno, pues tenemos que aguantarnos, aunque no debemos por ello dejar de criticarlo si creemos que es conveniente. Así que el top uno es para la organización del Giro de Italia, aunque a lo mejor algunos no lo lleguéis a compartir. Os va a pasar lo mismo, también os anticipo, en, en las alegrías. Hay alguna que posiblemente no compartáis, pero como digo, es mi opinión. Y bueno, también es cierto que estáis en todo vuestro derecho de compartir vuestra opinión conmigo y que lo debatamos en los comentarios. Y ahora sí, las alegrías. Vamos a dejar lo bueno para el final, para cerrar con un buen sabor de boca este Giro de Italia. En el top 5 de las alegrías podemos meter a tres equipos que por diferentes circunstancias pues han brillado de una manera u otra y que aunque no estaban enfocados para ello, alguno de los tres que voy a nombrar pues han sabido buscarle la vuelta a la carrera y brillar ahí, como digo, y dejar un muy buen sabor de boca. Son el Lidl Trek y el UAE, aquellos que le han dado la vuelta a la situación porque el Giro no les ha beneficiado demasiado. Y el tercero es el Bahrein, que se lleva una victoria de etapa, muchos días de líder con Afonso Eulalio y además la malla bianca, o sea, espectacular el Giro de Italia del conjunto del Bahrein. Y en cuanto a los otros dos, Lidl Trek, como comentamos el otro día en el último directo, no le salió nada bien el Giro, tal y como lo tenían enfocado, que era 100% prácticamente a Jonathan Milan. La victoria de Milan no llegó hasta el final, hasta la etapa final en Roma. Aún así, por el camino, como dijimos, se han llevado la malla azzurra con Giulio Ciccone y un quinto lugar con Derek G muy,
pero que muy meritorio, porque además ha ido de menos a más en la carrera y en la última semana, donde más pican las piernas, ha estado muy cerca del grupo de los mejores, del grupo del podio. Y UAE, que decir de UAE, que se fue de Bulgaria con 3 corredores menos y con 5 corredores nada más ha llevado 4 victorias de etapa espectaculares. Los corredores del UAE, el talento evidentemente lo tienen, pero es muy importante también darle la vuelta a ese talento que está enfocado a trabajar más para la clasificación general en vista de poder luchar la carrera hasta el final con Adam Yates, recomponer el equipo mentalmente y decirles para adelante, hay que seguir, hay que traer victorias de etapa y hay que luchar por ellas, pues es muy de reconocer y ese top 5 pues para estos 3 equipos que hemos comentado. El top 4 ya enfocado a corredores en particular, pues es para el compañero de Egan Bernal, ese que necesitó la ayuda del colombiano y que contó poco con ella, es Tyne Saresman, que después del año pasado demostrar en el Tour que es capaz de competir por victorias de etapa muy importantes y muy vistosas en la alta montaña, pues se ha confirmado como un segundo espada del conjunto del Net Company Ineos y quién sabe si en vista de la falta de liderazgo a día de hoy, en el conjunto del Net Company Ineos, dependiendo cómo se desarrolle el Tour de Francia con Oscar Onley, Carlos Rodríguez y Kevin Baquelin, pues a lo mejor hasta que llegue la figura de Benjamín Noval, que tiene pinta de romper la estructura del Net Company Ineos y situarle en el primer puesto en el primer puesto de cabeza de cartel del equipo británico, pues hasta entonces, ¿por qué no confiar, depositar las esperanzas de un gran equipo del antiguo Sky para las clasificaciones generales de las grandes vueltas en el corredor neerlandés, en Time Saresman, que se lleva el cuarto lugar en la clasificación general, al igual que el cuarto puesto en, en este ranking de alegrías del Giro de Italia. En el número 3 vamos a seguir el orden de la clasificación general, el australiano del Red Bull Bora, Jay Hindley, un Jay Hindley también afectado por por la enfermedad, como su compañero Giulio Belicari. Quizá no le azotó tan fuerte a él como al italiano, pero él sí supo darle la vuelta a la situación y a pesar de encontrarse aún más lejos que él, que el italiano en la clasificación general, pues revirtió la situación y poquito a poco ha ido para adelante, ha ido demostrando las buenas piernas que tenía y ha conseguido llegar hasta un tercer lugar, muy poco respaldado por su compañero, por Giulio Pellicciari, por unas cosas o por otras. Se ha encontrado bastante solo muchas veces y ha defendido con todo esa tercera posición que tanto le costó alcanzar en el penúltimo día. En el número 2 y aquí es donde, pues diréis, no es lógico y podrá entrar la controversia, como ya os avisaba antes, Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard que se lleva por primera vez el Giro de Italia con 5 etapas, pero es alegría, no es evidentemente algo para estar triste, pero como ha cumplido perfectamente el guión establecido, que no es fácil también, porque cuando partes como el máximo favorito, pues siempre tienes más presión añadida, pues le dejo en el número 2 porque creo que hay otro corredor del que hablaremos ahora en un segundín que ha sobrepasado todas las expectativas que podríamos tener con él y ha brillado sin necesidad de ganar ninguna etapa, pues creo que ha brillado eh, a nivel personal más que Jonas Vingegaard, que venía con el cartel de gran favorito, ha cumplido las expectativas y se ha ido con el rosa a casa y además ha demostrado que lo del año pasado en la vuelta pudo ser un poco engañoso porque venía del Tour de Francia, era la segunda gran vuelta en la que participaba el corredor danés, a lo mejor el cansancio influyó mucho más para no ver una victoria tan contundente como la que vimos, como la que hemos visto en este Giro de Italia. Y veremos, eso ya será más adelante y tendremos que debatir de ello, si esta exhibición no le cuesta más sufrimiento del necesario en el Tour de Francia, como le pasó el año pasado en la Vuelta, pero como digo, eso para otro vídeo. Ahora
toca descubrir el número uno de alegrías, que por lo que hemos comentado antes, pues os podéis imaginar que recae en un corredor del Decathlon, recae en un compañero de Paul Seixas, recae en un austriaco y ese austriaco es Felix Gall. Un Felix Gall que pocos contábamos con que pudiese hacer una gran clasificación general. No digo que no pudiese estar dentro del top 10, era relativamente fácil para un gran escalador estar presente en el top 10, incluso en el top 5 del Giro de Italia, pero un Felix Gall muy talentoso eh, escalando, no se le había visto nunca estar participando hasta el final, hasta el último día, por la lucha por la clasificación general, con lo que todo ello conlleva. Un desgaste mental al que no estaba acostumbrado el austriaco, lo ha sabido manejar a la perfección. Ha sido el ciclista que, aunque a un mundo ha estado más cerca de Jonas Vingegaard en esta carrera, y por eso para mí el top uno, porque además se confirma como un segundo espada muy a tener en cuenta en el conjunto de Calón, que además no va sobrado, que además no va falto de talento, porque Félix Gall es uno de aquellos nombres, nada más uno de aquellos grandes nombres que podrían ser líderes de equipo, o hubiesen podido ser líderes de equipo como Matthew Riccidello, así a bote pronto, que hubiesen dado un muy buen papel en este Giro de Italia también por parte del Decathlon y que van a arropar a Paul Seixas en un futuro, demostrando el equipazo que están formando los del Decathlon, los franceses del Decathlon. Hasta aquí el Giro de Italia, como decimos, poquito, poquito respiro, porque esto sigue, esto no para, y el domingo, pues como ya sabéis, empieza el antiguo Criterium del Dauphiné, el Auvergne Rons Alps, y lo contaremos aquí también en Encunetados, y os dejaremos algún vídeo antes de que empiece, pues confirmando la participación que de momento no está completa del todo, pero que promete una lucha muy, pero que muy bonita para preparar el Tour de Francia. Se nos presenta un mini tour de 8 días con la presencia ya confirmada de Paul Seixas, de Juan Ayuso, de Isaac del Toro, de Joe Almeida, y faltan todavía muchos más que confirmar, así que un mini tour de 8 días que arrancará este domingo y que os contaremos aquí en Encunetados. Hasta mañana.